Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de las noticias y los misterios del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a destapar algo gordo, algo que lleva sonando en todos los titulares y ha generado un montón de especulaciones. Sí, hablo de Can Yaman. Hoy vamos a revelar la bomba del año. Los detalles que están saliendo a la luz son simplemente explosivos. Antes de meternos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras primicias, porque créeme, hoy no querrás quedarte fuera. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma y su impresionante físico, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y no es para menos. Las noticias sobre sus proyectos, su vida personal y sus próximos pasos han sido un constante ir y venir de rumores y confirmaciones. Pero lo que hoy vamos a abordar es algo que va más allá de las series o sus relaciones. Estamos hablando de una decisión, una movida estratégica que podría cambiar, no solo su carrera, sino también el panorama de la producción audiovisual a nivel internacional. Los detalles que hemos logrado recopilar son fascinantes. Durante meses, ha rumoreado que Can Yaman no solo estaba pensando en expandir su presencia en Hollywood, sino que estaba preparando algo mucho más ambicioso. Y aquí viene la primera gran revelación: Can Yaman está incursionando en la producción. Sí, han oído bien. No se trata solo de actuar, sino de estar detrás de las cámaras, de crear historias, de dar forma a los proyectos desde su concepción. Esta incursión en el mundo de la producción marca un antes y un después en su trayectoria profesional, elevándolo de un mero actor a un creador de contenido con una visión integral. Esto no es algo que se tome a la ligera. El mundo del cine y la televisión es increíblemente competitivo, y para un actor que hasta hace poco se le conocía principalmente por sus papeles románticos en Turquía, dar este salto es audaz, por decirlo menos. Pero si algo sabemos de Can Yaman es que no le teme a los desafíos. De hecho, parece prosperar en ellos. Su capacidad para reinventarse y asumir riesgos calculados es precisamente lo que lo ha llevado a donde está hoy. ¿Y cuál es la magnitud de esta bomba del año? Pues bien, las fuentes nos indican que no se trata de una pequeña productora independiente. Se habla de una inversión considerable, de alianzas estratégicas con nombres importantes dentro de la industria cinematográfica. Imaginemos por un momento. Can Yaman no solo pone su talento actoral, sino que también pone su visión, su criterio, su poder de decisión en los proyectos que quiere llevar a cabo. Esto significa que veremos historias que él mismo ha elegido, que ha impulsado, que reflejan su propia perspectiva. Esta nueva faceta productora le otorga un control creativo sin precedentes, permitiéndole dar vida a las historias que considera importantes y que resuenan con su propia sensibilidad artística. Los detalles específicos sobre los primeros proyectos que saldrán de su nueva faceta productora aún son escasos, y es precisamente ahí donde reside gran parte del misterio y la intriga que ha envuelto esta noticia. Se comenta que uno de los primeros proyectos podría estar relacionado con una adaptación de un libro muy popular, algo que sin duda atraería a una audiencia masiva. Otros susurros apuntan a que podría estar explorando géneros más allá de lo que conocemos de él, quizás algo más de acción, o incluso un drama con un trasfondo social importante. La clave aquí es que él tiene el control. Esta autonomía creativa le permite experimentar con diferentes géneros y temáticas, expandiendo su repertorio y desafiando las expectativas del público. Esto, queridos amigos, abre un abanico de posibilidades. ¿Será que Can Yaman busca lanzar y potenciar nuevos talentos? ¿Se centrará en historias que él mismo quiere contar, o en aquellas que considera importantes para el público global? La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué tipo de historias resonarán con la visión de Can Yaman como productor? Su experiencia como actor le ha brindado una perspectiva única sobre lo que funciona en pantalla, y ahora, como productor, podrá aplicar ese conocimiento para crear narrativas cautivadoras y emocionalmente resonantes. La posibilidad de que impulse nuevas voces y talento emergente es especialmente emocionante, ya que podría convertirse en un catalizador para la próxima generación de estrellas y creadores. Además de esta faceta productora, las noticias sobre su carrera actoral no cesan. Se sigue hablando de su participación en producciones internacionales, de su fluidez en varios idiomas, algo que sin duda le abre puertas en mercados como Italia, España y, por supuesto, Estados Unidos. El hecho de que ahora también sea productor le da
Una ventaja competitiva enorme. Puede ser el protagonista de sus propias producciones, o puede elegir proyectos en los que simplemente quiere actuar, sabiendo que tiene el control creativo detrás. Esta dualidad de roles le permite optimizar su carrera de maneras que pocos actores logran, asegurando proyectos que se alinean con sus aspiraciones artísticas y comerciales. Su dominio de múltiples idiomas, sumado a su atractivo global, lo posiciona como una figura ideal para liderar producciones transnacionales. Analicemos un poco el impacto de esta jugada. Para Hollywood, la llegada de un productor con el alcance y la popularidad de Can Yaman es una noticia emocionante. Significa una nueva fuente de contenido, una nueva perspectiva, y la posibilidad de atraer a audiencias que quizás no estaban tan conectadas con el cine occidental tradicional. Para los fans de Can Yaman, esto es una maravilla. Significa ver a su ídolo en un rol más completo, más influyente, y tener acceso a una mayor cantidad de proyectos que lleven su sello. La industria cinematográfica siempre está en busca de talento fresco y perspectivas innovadoras, y Can Yaman, con su combinación de carisma, alcance global y ahora visión productora, está posicionado para ofrecer precisamente eso. Su capacidad para atraer audiencias de diversas culturas y geografías lo convierte en un activo invaluable para cualquier estudio o plataforma de streaming. Y hablemos de los rumores que siempre acompañan a una figura de su calibre. Se ha especulado mucho sobre las razones detrás de esta decisión. ¿Está cansado de ciertos roles? ¿Busca un mayor control creativo? ¿O quizás es una estrategia para diversificar su imperio mediático? Lo cierto es que, sea cual sea la motivación profunda, el resultado es impactante. El deseo de tener un mayor control sobre su narrativa y su carrera es una motivación común entre los actores que dan el salto a la producción. Si Can Yaman busca explorar temas más complejos o contar historias más personales, esta nueva faceta le proporciona la plataforma perfecta para hacerlo. Su ambición de construir un legado más allá de la actuación es evidente. Las colaboraciones son otro punto clave que se vislumbra. Se dice que Can Yaman está trabajando con guionistas y directores de renombre, y no solo de origen turco. La idea es crear producciones que tengan un alcance verdaderamente global, que trasciendan fronteras y culturas. Esto implica un gran desafío en términos de adaptación cultural y de comprensión de diferentes mercados, pero es precisamente en estos desafíos donde los grandes logran destacar. La sinergia entre su visión y la experiencia de profesionales experimentados en la industria promete resultados de alta calidad. La capacidad de navegar por diferentes matices culturales y lingüísticos es una habilidad que Can Yaman ha cultivado a lo largo de su carrera, y que ahora podrá aplicar a un nivel más profundo como productor. Piensen en esto: un actor que se convierte en productor tiene el poder de influir en cada aspecto de una película o serie. Desde la elección del guión, el elenco o el director, hasta la música, la fotografía, la postproducción. Can Yaman, al entrar en este juego, no solo está buscando crear contenido, sino que está construyendo un legado. La oportunidad de moldear la narrativa, de seleccionar a los talentos que darán vida a sus visiones, y de supervisar cada detalle del proceso creativo, le confiere un nivel de influencia que rara vez se ve en la industria. Esta integración vertical de su carrera le permite asegurar que sus proyectos cumplan con sus altos estándares de calidad y que transmitan los mensajes que él considera importantes. Los detalles específicos de sus primeros proyectos como productor aún son un secreto bien guardado, lo que alimenta aún más la expectación. Pero la noticia en sí misma ya es una bomba. Estamos hablando de una figura que ya tiene una base de fans global, que habla varios idiomas, y que ahora está invirtiendo su tiempo, su talento y sus recursos en la creación de contenido. La anticipación por conocer sus primeros pasos en esta nueva faceta es palpable, y las especulaciones sobre los géneros y las historias que podría abordar no hacen más que aumentar el interés. La cautela en la divulgación de detalles solo sirve para intensificar el misterio y la curiosidad del público. Es interesante contrastar esta decisión con la de otros actores que han dado el salto a la producción. Algunos lo hacen para desarrollar proyectos personales, otros para tener más control sobre su carrera. Can Yaman parece estar haciendo un poco de todo. Su ambición es palpable. La diferencia con otros actores que han dado este paso radica en la escala de su popularidad global y su capacidad para atraer atención mediática desde el primer momento. No es solo un actor que produce, es una superestrella global que ahora toma las riendas creativas. Las repercusiones de esta noticia se sentirán en toda la industria. Lo
Estudios de Hollywood, las plataformas de streaming, las casas productoras de otros países, todos estarán observando de cerca los movimientos de Can Yaman. La competencia se intensificará y las oportunidades para nuevos talentos podrían multiplicarse si él decide apostar por ellos. La entrada de un jugador con su influencia y recursos puede dinamizar el mercado, abriendo puertas a historias y voces que de otra manera podrían haber permanecido inéditas. Su capacidad para atraer inversión y atención mediática podría ser un impulso significativo para la industria en general, especialmente para proyectos que buscan un alcance internacional. Y no olvidemos su faceta de embajador. Can Yaman, con su carisma y su popularidad, tiene la capacidad de atraer la atención hacia los proyectos en los que está involucrado. Imaginen una serie producida por él y protagonizada por él, con un guión innovador y una producción de altísima calidad. Sería un éxito garantizado. Su presencia en pantalla, combinada con el poder de su visión como productor, crea una sinergia que puede catapultar cualquier proyecto a la estratosfera del éxito. Su imagen pública y su conexión con los fans son herramientas poderosas que puede aprovechar en su nueva faceta. Pero, ¿qué podemos esperar concretamente? ¿Serán producciones para plataformas de streaming, películas para cines, o quizás una combinación de ambas? La incertidumbre es parte de la emoción. Lo que sí está claro es que Can Yaman no se conforma con seguir un camino ya trazado. Él está abriendo su propio sendero, y parece que lo está haciendo con paso firme y decidido. La versatilidad de las plataformas de distribución modernas le permite explorar diferentes formatos y llegar a audiencias globales de manera efectiva, ya sea a través de series de televisión, películas de gran presupuesto o incluso contenido más experimental. Los rumores, como siempre, vuelan. Se habla de posibles colaboraciones con actores y actrices de renombre internacional, de proyectos que involucrarán locaciones exóticas, de historias que tocarán temas universales. La bomba del año no es solo una frase pegadiza, es la realidad de un artista que está redefiniendo los límites de su carrera. La especulación sobre sus futuras colaboraciones y los temas que abordará solo aumenta la anticipación, y sugiere que sus proyectos serán ambiciosos y de gran envergadura. La posibilidad de ver a Can Yaman trabajando codo a codo con figuras icónicas de Hollywood o de otras cinematografías es un escenario emocionante para los amantes del cine. Ahora, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de la gran noticia: Can Yaman no solo actúa, sino que ahora también es productor. Esta es una movida estratégica que le da un control creativo sin precedentes sobre sus proyectos. Se habla de inversiones importantes, de alianzas clave, y de la ambición de crear contenido con un alcance global. Los detalles de sus primeros proyectos son un misterio, pero la expectativa es altísima. Esto podría significar nuevas historias, nuevos talentos impulsados, y una nueva era en la carrera de este carismático actor. Su transición de actor a productor es un testimonio de su evolución profesional y su deseo de dejar una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta información, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyectos creen que Can Yaman debería producir? ¿Están emocionados por esta nueva faceta de su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. La construcción de una comunidad de seguidores activos y participativos es fundamental, y sus comentarios son el alma de nuestro canal. Sus ideas y perspectivas son valiosas para enriquecer la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que son fans de Can Yaman o simplemente les interesa la industria del cine. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad vibrante y activa. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más información de primera mano. Hasta la próxima.